Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Las 6:49, 6:50. Me cogió el reloj. 6:50. Muy buenos días con todos. Placer estar nuevamente en sintonía y en compañía de todos ustedes. Ustedes son un gran ejército de seguidores de la cadena Democracia en sus peculiares investigaciones. Nos alarmamos por los niveles de lo que la generalidad de los medios lo comentan con pasmosa tranquilidad. Esta mañana sí que nos alarmamos. Estamos desde hace algunos días alarmados por los crecimientos estadísticos en todo el sentido que alude a una comparecencia globalizada de la delincuencia. Estamos muy disgustados con tanta desgracia, con tanto accidente de tránsito. Estamos impotentes ante el ultraje diario, quiero decir, que los delincuentes, abusando de esta especie de permisividad, porque desbandamos a la policía en un sinnúmero de objetivos y la policía no se destaca en ninguno de ellos. No es cuestión de volver al policía que se enteraba, se organizaba él mismo y atendía a todos, absolutamente todos los casos de delincuencia. Hoy tenemos un policía de tránsito a cargo de los municipios, igual de terrible que en años anteriores. Pero la generalidad de nuestra policía, de los integrantes de nuestros policías, especialmente irradiados o regados en las calles de todas las urbes de nuestras principales ciudades, como que no se dedica y no se concentra absolutamente a nada. No hay resultados. No afloran estadísticas benignas de solución a los conflictos, pero más que eso, de castigo, de sanción, de buen ojo observador. La ruta del dinero en el tema de la corrupción, por ejemplo, son investigaciones que no reportan ningún beneficio a la policía, a las entidades policiales. Se han apartado de estas rutas de indagación. No nos corresponde, dicen. Así hicieron los de la Asamblea. Y así reconocen la mayor parte de los integrantes legislativos que han primado en estos últimos años. Cuento con la presencia de el señor presidente de la Comisión Anticorrupción, entidad ciudadana. Jorge Rodríguez nos va a acompañar. Lo propio, estamos aludiendo, me está expectando. Marlon Puertas estará a punto de llegar. Es un periodista que ha creado una plataforma de investigación y una página, una .com, que va a decirnos las verdades completas. Esta página se llama La Historia, historia.com, historia.com. Tómalo en cuenta los que visitan cotidianamente, frecuentemente, las redes sociales. El Twitter, Facebook, Google, más esta otra, WhatsApp. Javier Castro
abogado en el juicio de divorcio de la esposa del dueño de Telconet, Tomislav Topig. Vayan ustedes acostumbrándose porque esto va a dar un marco de referencia de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, en los últimos meses. Javier Castro, ¿quién es él? Este es un respetable abogado guayaquileño que ha recibido la confianza, ha receptado la confianza de la viuda del dueño de la empresa Telconet, que tenía una vinculación directa con el señor Rivera, el tío, que tenía, dicen, una vinculación y asociación con el señor Tomislav Topig. Aquí está la médula, digamos, de la ruta del dinero investigada por el periodista Marlon Puertas de lahistoria.com. Javier Castro apunta a la fiscalía. Castro dice tener evidencias del destino de 16 millones pagados como coimas por Odebrecht. Sostiene que para que la fiscalía investigue a fondo las cuentas de la principal empresa proveedora de Internet del Ecuador, propietaria además del cable submarino que conecta a casi todo el país con la red. ¿Cómo un juicio de divorcio en Estados Unidos, el de la cabeza de la empresa ecuatoriana Telconet, un juicio de divorcio del señor Tomislav Topig, que le dejaron ir sanito y bueno? Ayer comentaba, y antier también comentábamos esto. Tomislav Topig no fue topado por ninguna instancia judicial. Y bueno, se resienten la pareja y su cónyuge Tamar Verduga termina dando pistas sobre el cometimiento del presunto delito de lavado de activos que estamos investigando en Ecuador y relacionado con las coimas entregados por Odebrecht. A manera de pregunta, repito esto, para que usted lo tome en cuenta en sus preliminares a un juicio de valor que ustedes van a salir armados esta mañana cuando escuchen al señor economista Jorge Rodríguez, cuando escuchen al doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, cuando escuchen ustedes a Javier Castro, que ya está de vuelta a su ciudad, consiguientemente a su país, que es el Ecuador, y su ciudad, que es la ciudad de Guayaquil, valga la reiteración. Él es abogado de Tamara Verduga, la esposa divorciada del dueño de Telconet, Tomislav Topig. La investigación realizada en Estados Unidos en el juicio del divorcio prueba la posibilidad financiera del marido de la señora Tamar Verduga. Pidió que le entreguen las cuentas de su cónyuge, pues la viuda, ¿no es cierto?, a los bancos de todo el sistema en la ciudad, incluso de Miami. Nosotros ya habíamos escuchado algo por esta denuncia que circuló anónima y fue recogida por el asambleísta de comienzo Andrés Páez. Ahí ya se dijo que había dinero de eso a Miami, usando las cuentas de Merrill Lynch en Estados Unidos. Si esos papeles no se piden, el banco tiene 48 horas para entregarlos
si hay un juicio abierto. Pero es un recuento que estamos haciendo de la investigación. Pero se notifica también a la contraparte. Topic se entera, Topic se enteró y se opuso a que el banco entregue la información. Ese litigio duró más de 6 meses. Y nosotros, dicen los de la página de investigación, no solo pedimos las cuentas de Tomislav Topic, sino las de Telconet y de su hijo Jan Topic. Tampoco fue topado en el escenario más pródigo en perdones y en que todos los jueces que salen a reclamar y fiscales que salen a reclamar diciendo de que sus cuentas están abiertas, de que son unos angelitos, no hay tal. Alguien debe haber evitado esta indagación, especialmente en las filas de la Fiscalía General. No estoy hablando de Paul. Y mal hace la señora en molestarse, la señora presidenta de la Corte. Usted no puede exculpar a toda seguramente su militancia afectiva. Pero es una caterva, desde luego. Usted lo dice, economista Rodríguez de Gana lo dijo. Usted es el autor. Y por eso pedimos reportes de 3 cuentas, y eso también se litigó. Y ganamos. El juez de Miami ordenó que el banco entregue los reportes de los 2 Topic, padre e hijo, y de la empresa de ellos, la Telconet, que no dicen que es de ellos. Aquí dicen que está en una cárcel el verdadero dueño. Así alegan aquí. El banco tenía que entregar Merrill Lynch. También litigó porque obviamente no le conviene entregar esa información cuando hay sospecha de lavado de activos en Estados Unidos. Pero finalmente el juez ordenó que entreguen la información. ¿Pero qué información entregó Merrill Lynch? Tenemos 16 millones que ingresan desde la empresa Glory. Ustedes han oído, muchas veces nos hemos referido a Glory, desde un banco chino, el Shanghai. Banco chino. En China, obviamente, el Shanghai. Ahí está la primera Glory. Hay otra en Miami. Este momento está inactiva. ¿De quién es la cuenta de Glory en el banco de Shanghái, donde los chinos? Sumados los depósitos recibidos dan 16 millones y de esas cuentas pasan 14 millones a las cuentas de Telconet. Ahí faltan 2 millones de diferencia que se reparten entre ciertas personas que son funcionarios de Telconet. ¿Cuál es el origen de esos 16 millones? Gran parte vino de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Y cómo se puede determinar eso? Eso se determina por el juicio de asociación ilícita ya sentenciado. En la condena ya se declara dentro de las alegaciones del fiscal Carlos Vaca y en la sentencia que dicta la Corte. Se establece que la empresa Glory es de Ricardo Rivera y que por eso le condenan. ¿Cómo la Corte pudo establecer que Glory es de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass? Por varios hechos. La declaración de José Santos, funcionario de Odebrecht, por ejemplo, él dijo que parte de las coimas
se las había dado a Rivera en efectivo y otra parte a las cuentas que Rivera le había dado, que son las cuentas de la empresa Glory, la de la China, la de Shanghái. Porque hay otra empresa Glory, vuelvo y repito, en Miami, supuestamente inactiva, y que pertenecía o pertenece al señor Topi. Jorge Glass y Tomislav Topic en los tiempos del correísmo. Pregunta, ¿estos 16 millones son el total de los pagos de coimas o es solo una partecita de lo que entregó Odebrecht por su contrato en Ecuador? Yo tengo un concepto clarísimo sobre las coimas de Odebrecht, no estoy asegurando yo. Estoy leyendo la crónica de investigación de esta plataforma, que es bueno que ustedes la descubran, la lean con detenimiento. Lahistoria.com se llama. .es. Yo tengo un concepto clarísimo sobre las coimas de Odebrecht, dice la investigación o el investigador. La empresa brasileña contrató, óigaseme bien, señores oyentes, esta empresa brasileña, la famosa Odebrecht, contrató con nuestro país 4.409 millones de obras. 4.409 millones de obras. Esto contrató aquí. ¿Quién le dio esos contratos? Vayan regresando a ver, no les puedo yo dar todos los nombres, pero es obvio. Pues. ¿A quién le entregó Correa el manejo de todos estos contratos o toda esta estructura de convenios de construcción? Ustedes saben, pues. Ñaños del alma, pues. Allí se ubican o deben ubicarse las coimas sobre los 4.409 millones. Solamente el mínimo, 10% dicen, ¿no? Se hizo famoso este porcentaje. En 10% ustedes tienen ahí 440 millones en coimas. 440 millones. ¿Por qué en la Revolución Ciudadana no cobraba menos de eso? No se cobraba. Era un ultraje decir que le van a dar el 8% o el 7%. Mínimo 10%. Pero la Comisión Anticorrupción, la ciudadana, la de Jorge, la de todos los ilustres ecuatorianos que configuraron esa área de indagación, descubrió cosas igualmente espectaculares, en parte no probables, por la forma como diseñaron la fuga de estos capitales, como lavaron incluso en determinadas instancias financieras internacionales. Las delaciones de Odebrecht hablan de 33,5 millones, o sea, solo el 10% del 10%. ¿Y por qué? A ver. Interrupción chiquita. 33.5 millones de dólares solamente para el regreso de Odebrecht al Ecuador. No en la suma total de todos los contratos públicos. Perdón. No, muchas gracias. No, al contrario. No soy yo el autor de estas cifras. Yo estoy apenas leyendo el estudio, la investigación. ¿Y por qué? Porque todas las multas que le han puesto a Odebrecht han sido en base a esas delaciones. Explíquenos qué es una delación, Jorge, ya que me interrumpió hace un ratito. No, Claro, una delación es cuando una persona, conociendo sobre determinado tema, avisa. Es un aviso que se hace muchas veces pidiendo incluso la protección policial por efectos de los peligros que existen en una delación de esa naturaleza, porque acá estamos hablando de cantidades que son bastante significativas. Por ejemplo,
Habíamos como comisión anticorrupción chiquito, ¿no? Un ejemplo chiquito. Claro. Comisión, ¿cuántos se recibieron por comisiones con los créditos chinos y adicionalmente también con las ventas anticipadas? Yeah. Pero solamente por la parte de financiamiento, no por la venta de petróleo. Calculamos que si es que renegociarían con los chinos, tendrían que devolver en comisiones 320 millones de dólares, imagínense. Está dicho. Las delaciones de Odebrecht hablan de 33,5 millones, o sea, solo el 10% del 10%. ¿Y por qué? Porque todas las multas que le han puesto a Odebrecht han sido en base a estas delaciones. Y es lógico que ellos no iban a delatar absolutamente todo. Ellos delataron en cada país un poquito. ¿Por qué llegó a esta conclusión la gran página? Otra interrupción. Esa no es una delación de Odebrecht, esa es una declaración del Departamento de Justicia de Nueva York. Cuando hicieron una investigación, se equivocaron porque dijeron, aparece que han hecho un pago a funcionarios públicos en el Ecuador de 33.5 millones en el transcurso del 2007 al 2016. Y ahí están equivocados. Si hay esa equivocación, les decimos caer en cuenta al Departamento de Justicia, porque era solamente cuando vino Odebrecht al Ecuador debajo del brazo, con el proyecto de Manduriacu, ofreciendo un financiamiento de 92 millones de dólares por parte del Banco, el Banco del Estado en el Brasil. Y lógicamente para que destruyan todo el andamiaje, el proceso anterior, en donde se iniciaron procesos penales, luego de las verificaciones, tanto de Contraloría como de Procuraduría y como de la Fiscalía, había que eliminar toda esa información. Y ahí apareció el hombre del maletín, primerito golpeando las puertas en el Palacio Presidencial y luego yendo ante el Contralor y al Procurador de ese entonces. Perdón, Contralor y Fiscal de ese entonces. ¿Quiénes eran? El Contralor es lógico, era el señor Pollitt, que hoy día está en los Estados Unidos. Y en ese entonces el fiscal... Hola, mi hermano. El fiscal era el ex candidato a la presidencia de la República. No Chiriboga, sino el anterior. Señor Pesantes. Washington Pesantes. Calladitos están, ¿no? Desde hace rato están. Pero en cambio nosotros sí decimos y abrimos la boca y decimos nombres, pelos y señales. Esos temas hay que investigar, que lastimosamente todavía permanecen en la Fiscalía en investigación previa. Algún rato tiene que pasar ya a las siguientes etapas para determinar realmente las responsabilidades que estaban siendo ocultadas por ciertos personajes del gobierno anterior, por la familiaridad que tenían con ciertos actores justamente en el retorno de Odebrecht. La historia. Esta plataforma de investigación la dirige nuestro compañero periodista Marlon Puertas, aquí presente. Él reside en la ciudad de Guayaquil. Coincidió que tenía que trasladarse a Quito por motivos profesionales eminentemente y me permití invitarle. Tengo el privilegio de contar con la presencia del responsable de esta página, La Historia. Le estoy haciendo una promoción de lecturabilidad muy significativa. Mi querido Marlon, bienvenido. ¿Por qué usted cree que Odebrecht se delata un poquito, apenitas en cada país, para que las condenas sean menos severas? Explíquenos esto. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a Jorge, buenos días al doctor Corral, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad y gracias por la promoción también de nuestra plataforma periodística, que es una iniciativa particular, ¿no? Pequeña, pero grande en objetivos, como siempre, tratando de que los casos grandes de corrupción no queden en la impunidad. Por esas razones que entrevisté al doctor Javier Castro, que justamente era quien venía mediante sus redes sociales denunciando este tema, ¿no? Así es. Mediante tweets en Twitter. Entonces dije, esto hay que profundizarlo y por eso pues acudí a su oficina para presentar esta entrevista. ¿Cuánto tiempo se quedaron hablando
Un par de horas, ¿no? Contestando, un par de horas. Un par de horas. En realidad, pues ahí está editado y es el producto de la edición, de lo fundamental en este caso. Usted me pregunta por qué Odebrecht solo delató un poquito en cada país. Ajá. Y también es una inquietud que yo se la planteé al abogado, al doctor Castro. Y la respuesta es lógica, ¿no? Primero, las condenas son menores. Y sobre todo lo segundo y lo más importante es que las multas son menores. Las multas van en proporción a la confesión realizada. Si dicen ellos que solo coimaron 1 milloncito, entonces la multa impuesta por el país, en este caso ofendido, también guarda relación con ese 1 millón declarado. Entonces tiene una lógica de presupuesto, no una lógica empresarial. Odebrecht, finalmente, recordemos, es una empresa que, pese a todo el escándalo mundial en el que está involucrado, no ha quebrado y sigue operando y sigue trabajando. Así es. Bien campante, como la famosa marca esta de whisky que hay por ahí, ¿no? O sea, pese a todo el escándalo y pese a todo el golpe recibido a nivel de... Era para esfumarse, ¿no? Por supuesto, no, pero sigue y sigue contratando. Aquí nomás en Quito se fue hace poquito, ¿no? Si es que se fue. No sabemos, o sea, dicen que se fue ya, dicen que se fue, de la vergüenza, supongo. Pero estuvo en Quito y estuvo trabajando. Así es. Entonces, sí, o sea, yo quiero saber también, en otros países se le ha impuesto una multa. Otros países han intentado resarcir de alguna forma el daño recibido con estos actos de corrupción y han impuesto una multa. Acá en Ecuador no sé cómo está ese proceso de recuperación de la dignidad, si es que se puede recuperar en algo la dignidad en base a una imposición económica. Es complicado, pero tampoco se ha escuchado nada. O sea, Odebrecht en Ecuador, aquí en nuestro país, pagando una multa, no se sabe qué ha pasado con ese tipo de reparación económica que sí es necesaria. Porque... ¿Cuántas preguntas se ha autoformulado el señor doctor Alfredo Corral, respetabilísimo excontralor general del Estado, en estos temas? Muchas gracias, Gonzalo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Es un honor tenerlo, como siempre. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir esta mesa con Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, entidad que, como he dicho varias veces, realiza una labor patriótica, noble, desinteresada en la lucha contra la corrupción. Y el periodista de investigación, por supuesto, con el Marlon periodista Puertas. Marlon Puertas. Vemos con muchísima preocupación la lentitud con la que, especialmente en nuestro país, se tratan y se van, en cierto modo, aclarando aspectos relacionados con este mal gravísimo que aqueja no solo al Ecuador, eso es cierto, sino a muchos países, como es el de la corrupción. Vemos, digo, con mucha preocupación porque recién ahora parece que se va a encontrar la punta del ovillo de los 16 y pico de millones de dólares que la compañía Odebrecht entregó a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Para luchar contra la corrupción hace falta, esto lo hemos dicho siempre, una verdadera cruzada ética generalizada, un verdadero pacto moral que englobe a todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Obviamente, en primer lugar, el sector público, con sus funciones ejecutiva, legislativa, judicial, pero también al sector privado. Porque, por ejemplo, los empresarios, si hicieran un pacto de honor consigo mismo, no pagarían coimas y sobornos para obtener los contratos que obtienen. Los contratistas que entregan las ofertas al Estado, ofertas que esperan sean adjudicadas y que para ello tienen que pagar a funcionarios públicos, son obviamente también culpables de haber incurrido en actos de corrupción. Por eso es que ahora se está queriendo perdonar
o Para que relevar avisen. de responsabilidades a quien denuncie, pero yo veo que esa medida no dará resultado, porque no creo que haya un solo contratista que se atreva a decir yo pagué tanto por tal contrato. ¿Por qué, doctor? Sí cabe ese por qué. Porque primero no volvería a contratar y segundo quedaría en muy mal predicamento al delatar que hizo ese pago para obtener ese contrato en su favor. Porque los contratos deben obtenerse en una competencia límpida, transparente, Y eso necesita determinando que el Estado estar nítidos. adjudique la obra a la que considere la mejor oferta, en un proceso de competencia leal, que lamentablemente en muchos casos, en muchísimos casos, Claro. sobre todo en la década anterior, no existió, porque ahí se declaró bajo el estado de emergencia todos los aspectos, como son salud, educación, vivienda, petróleos, vialidad, etcétera, etcétera, para adjudicar a dedo los contratos. Y usted nos ha hecho recuento de... ¿Por qué la ilusión, perdone doctor, por qué la ilusión que tiene el señor presidente Moreno de premiar estos eventuales o potenciales eventos que se den espontáneamente, obviamente para informar bien al Estado y a la institucionalidad de justicia? ¿Dónde están los autores? Para seguir a los autores a través de las cifras que enrumben a encontrar las rutas donde fueron escondidos estos capitales robados o estos capitales de los premios. El presidente Moreno ha dicho que... ¿Por qué esa ilusión que tiene él de que se van a acoger a estos premios? Ya, él ha dicho varias veces que va a combatir radicalmente la corrupción, contra la cual dijo que va a emplear cirugía mayor. Así dijo. Y eso está bien, está muy bien. Ya. Eso le corresponde al Ejecutivo. Y hace bien en presentar un proyecto de ley con algunas ideas interesantes que conduzcan de alguna manera a encontrar los capitales de que desaparecieron de nuestro país. Ujú. Y a lo mejor hizo bien también en vetar el proyecto anterior último, porque sí había el riesgo de que se aprovechen los abogados defensores de Jorge Glass y de otras personas que están condenadas, aunque sea no en forma definitiva, pero están condenadas en las etapas de la función judicial por el delito de asociación ilícita. Están muy bien las mejoras en la legislación para luchar contra la corrupción. Recordemos que una de las primeras reformas que debió haberse hecho es eliminar ese requisito de prejudicialidad que se estableció en el Código Penal, mediante el cual no puede la Fiscalía iniciar proceso alguno mientras no haya un informe previo de Contraloría que señale indicios de responsabilidad penal contra algún funcionario público. Está bien los informes con indicios de responsabilidad penal que pasan a la Fiscalía, pero no tiene que ser nunca un requisito de procedibilidad, porque bien puede la Fiscalía por sí sola actuar de oficio, como dice la Constitución, Importante. investigando el uso de recursos públicos. Usted me perdona, pero tengo que aprovechar de la coyuntura. Estoy en este momento en posibilidades de reconstruir una plática que mantuvieron el periodista de investigación, el querido Marlon Puertas, con el abogado de la esposa de Topi, ex esposa de Topi, el señor doctor Javier Castro, que en últimas horas retornó desde la Florida, desde la ciudad de Miami, a donde concurrió a ejercitar una tarea investigativa. Y él nos comprometió, gracias a nuestro empeño, de volver a conversar con usted, Marlon. A ver si revivimos esa plática que nos comentaba usted hace un momento. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las principales interrogantes que afloraron en respuestas nuevas, lastimeras? Novedades ciertamente que indignan, pero que gracias a su trabajo y gracias a la voluntad de un abogado
del prestigio de Javier Castro no se las juega con el público ni con los intereses nacionales, sino que no se hace el tiernito, no se silencia o no deja para seguramente chantajear, como han hecho otros abogados a los que nosotros desde el periodismo hemos servido torpemente, tontamente. Ellos se han beneficiado de lo que conocemos y se han silenciado para siempre. Sabiendo todo, se ríen y se sonríen y se quedan con todos los testimonios que ellos lograron ubicar gracias a un empeño periodístico del sano oficio de investigación periodística, que es un sano oficio, delicado, peligroso, todo lo que ustedes quieran, que no es reconocido por la opinión pública, que no es reconocido ni siquiera por las autoridades de gobierno. A la Fiscalía se le premia con un trabajo periodístico respecto a lo que ellos no hacen por temor. Ellos sí, por temor o por favor. Vayan ubicando ustedes las cosas. ¿Qué le preguntó Marlon al señor doctor Javier Castro, que le saludamos todos muy entusiastamente, con Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, el respetable contralor Alfredo Corral, y aquí está también Marlon, que tuvo la oportunidad, doctor Javier, de conversar con usted en días anteriores, antes de que usted viaje a la Florida. Deben haber, de acuerdo al interrogatorio periodístico, otros elementos que usted debe haber adquirido o llegaron a su conocimiento ya cuando fue donde su clienta y donde fue a un reconocimiento de documentos, especialmente, que usted debe haberlos buscado con sana voracidad, pues no, porque tenía ya las pistas. Entonces, ahí le dejo a Marlon para que converse con este gran ciudadano jurista guayaquileño, don Javier Castro. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por tus palabras. Un gusto y un honor estar pues con el panel que ha formado Radio Democracia, como siempre, pues de gente muy importante y que está al tanto de las cosas. Señor Rodríguez, y aquí estoy pues dispuesto a contestarle a Marlon Puertas lo que me quiera preguntar. Gracias. Buenos días, doctor. Nuevamente aquí para hacerle un par de preguntas. Básicamente lo que quisiera saber es que cuando el día que conversamos, todavía usted se quejaba de la actuación de la Fiscalía y del fiscal a cargo, en este caso, del juicio de lavado de activos, porque usted decía que no le permitía presentar toda la documentación que usted había recibido proveniente de Miami y que básicamente eran las transferencias millonarias, en este caso de Odebrecht hasta las cuentas de Glory. Lo que yo quisiera saber es qué pasó después, porque hubo novedades, justamente respecto a la queja que usted presentó del fiscal César Suárez, y resulta que la Fiscalía finalmente tomó una acción y cambió de fiscal, y luego también se supo que ya la Fiscalía recibió también la documentación que usted estaba justamente pidiendo ser recibida para que continúe esta investigación de lavado de activos. Así que más bien demos seguimiento a qué pasó después ya de lo que publicamos para saber cuál es el estado actual de las cosas, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el fiscal César Suárez Pillay fue removido por el fiscal general, por orden directa del fiscal general, y le encargaron la investigación pues a la doctora Proaño, Ivonne Proaño. La doctora Proaño inmediatamente recibió toda la información que nosotros habíamos ofrecido entregar y la entregamos el día lunes pasado. Y ahora vamos a entregar otra, bueno, estas eran pues los estados de cuenta de Merrill Lynch, de Telconet, Jan Topic y Tomislav Topic, o sea, los tres. Y esos estados de cuenta pues vienen con todos los documentos anexos de por dónde entraba la plata con las transferencias escritas, los correos electrónicos de ellos transfiriendo dinero, etcétera. O sea, es una información bien completa. Yo estuve en Miami ahora
Estuve 2 días en Miami, regresé anoche. Allá pues tenemos el juicio donde se descubrieron estas transferencias en Merrill Lynch, porque Merrill Lynch mismo nos entrega esa información en el proceso. Y hay otro documento en el proceso muy importante, que es el testamento del señor Topic, que también fue entregado en la corte de Miami. En Miami, pues el testamento es un documento público, está ya en el file del proceso. Y ese testamento es muy importante, porque ese testamento, pues como todo testamento, Topic es un correo electrónico que él envía a la esposa en el año 2011, diciéndole exactamente qué bienes tienen. Ahí dice, por ejemplo, que, o sea, para efectos de la esposa y del divorcio, ese testamento es muy importante, porque dice que las acciones de Telconet son todas de propiedad de él, y que las que están a nombre de Jan Topic están endosadas en blanco en la caja fuerte, y la combinación es la número tal, etcétera, en el dormitorio, ¿ya? Pero también tiene información muy comprometedora con respecto a Ricardo Rivera y para mí a Glass, porque no me vengan con que Ricardo Rivera pues era un hombre poderoso en el gobierno si no hubiera sido el tío de Glass. O sea, las coimas de Ricardo Rivera que ha recibido de Odebrecht, que ya está juzgado, son coimas por Glass, no son por él. Entonces, ahí dice, por ejemplo, Topic en el correo electrónico, que hay $3 millones en la cuenta de Merrill Lynch que son de Ricardo Rivera. Y le dice la mujer, eso hay que devolver, no te vayas a coger. Dice, por ejemplo, que hay unos contratos con el Estado de 3 grandes proyectos. El uno es Consorcio Sistor, que es la portabilidad numérica, donde Telconet forma parte. El otro es EduFuturo, que es un proyecto de una serie de contratos con escuelas. Precisamente ese proyecto EduFuturo es lo que acaba la Contraloría de enviar a la Fiscalía con informe de responsabilidad penal, porque resulta pues que las 2 empresas que concursaron eran 2 empresas de Topic, Telconet y Megadatos. Entonces la Contraloría está pidiendo ya enjuiciamiento penal contra los representantes de Telconet y Megadatos, que son Tomislav Topic y Lyubika Topic, la hermana, que es la gerente de Megadatos. Y el tercer proyecto que se habla en el testamento es Otavalo, que es conectividad conectividad a todo el país, a las comunidades pues, más alejadas. En esos 3 contratos, dice Topic a la mujer, la mitad de las utilidades que se obtengan de estos contratos públicos es de Ricardo Rivera, por ejemplo. O sea, ahí hay pruebas no solamente de lavado de activos, le tengo aquí 3 millones a este hombre Rivera. Hay pruebas también de que han manipulado contratación pública y quizá cometido peculado. Perdón, doctor. Ya la Contraloría ha mandado ese documento, discúlpeme para terminar la idea, ese documento lo ha mandado la señora Tamar Verduga al fiscal general el día de hoy. O sea, hoy o mañana le debe estar llegando, con una declaración juramentada de ella y apostillada desde Miami. Ese documento se va a hacer público también aquí en Guayaquil, aquí en Quito, perdón. De acuerdo. La pregunta que le hago, doctor, es si este documento, este testamento ya ha sido validado por la justicia estadounidense para que tenga validez. Porque también Tomislav Topic ha dicho, él ha declarado que ese testamento está forjado, porque resulta que él dejó su computadora abierta, con la contraseña abierta, y que alguien se ingresó en ese momento hasta su computador y le escribió, le dio escribiendo por él todo esto que usted justamente ha mencionado. Entonces, él no se hace responsable de la parte aquella en la que justamente se ve involucrado al señor Rivera, tío de Jorge Glass. La pregunta es, ¿esto ya está validado en la justicia estadounidense? Todavía no, pero sí hemos pedido nosotros una audiencia para ya validarlo. Ahora, eso es inverosímil. Bueno, yo dejé mi computadora abierta en la noche. Alguien se me metió a mi cuarto mientras la señora y él dormían y le cambió el testamento, ¿no? Y él se da cuenta 6 años después, porque recién en el año 2017 que le va a denunciar eso a la justicia, ¿no? O sea, eso es para esconderlo. Es así como también se dio cuenta 6 años después de que le habían depositado $2 milloncitos en la cuenta, que él no sabía de quién eran. Entonces fue y los devolvió, ¿no? Así es Topic, digamos, ¿no? Topic es un cínico.
El 1 de diciembre del año anterior, perdonen por la interrupción, Topic concede una entrevista a nuestro fraterno canal Teleamazonas, al periodista Carlos Acoto, donde indica que nada tiene que ocultar a la justicia en términos globales, a la justicia norteamericana y a la justicia ecuatoriana. Dice que no tiene nada que ocultar y que en manos de la Fiscalía están ya los estados financieros de su empresa Telconet, donde asegura se muestran todos sus movimientos. Ninguna plata a nombre de ningún señor Rivera, ni señor Glass, ni transferencia recibida, ni transferencia realizadas. Nada. Es Tomislav Topic Granados, quien se ha mantenido al margen de los medios de comunicación hasta hoy, pues accedió a una entrevista con 24 horas y un medio escrito. No oculta la relación comercial que tuvo con el tío del vicepresidente, esa misma a la que ahora culpa de ponerlo también bajo la lupa. Claro. Entonces la cortesía del señor Rivera era por negocios privados, ingeniero. Por habernos puesto en contacto con estos dos negocios perfectamente privados. Ok. De los cuales nosotros no tenemos la más. En este momento, con todo lo que se sabe, ¿usted sospecha al señor Rivera? Sí, ahorita yo sospecharía que sí, por supuesto. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, fue intermediario de dos negocios privados de Topic, por los que este pagó con enlaces de cortesía a su canal Televisión Satelital por $5,7 millones. ¿En servicios? Servicios. Así nunca le dimos plata a Televisión Satelital. Servicio. Y sobre los mails que aparecen dentro del pendrive entregado por el testigo protegido Alfredo A., donde Topic y Rivera conversan con empresarios chinos interesados en invertir en proyectos públicos, cuando Glass era ministro de sectores estratégicos. El empresario señala. Puede haber habido mails, no los he visto, donde sí le decía que van a venir ciertos empresarios chinos. ¿A quién le decía? Al señor Rivera, tal vez lo copiaba el señor Glass, no sé, no los he visto. Puede haber habido, no sé. Yo no tuve contacto con el señor Glass. El único contacto que yo tuve con el señor Glass fue cuando inauguramos las obras de la fábrica del cable de fibra óptica y el cable submarino. Topic señala nuevamente que su empresa Glory International nada tiene que ver con una de nombre similar, a la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica como la emisora de comisiones a un beneficiario de nombre Tío. Esa compañía nunca tuvo una sola transacción, nunca tuvo cuenta corriente, cuenta de ahorro, nunca hizo nada. El empresario asegura que ha colaborado con la justicia y que lo seguirá haciendo. Esta vez él, su hijo y el tío del vicepresidente Jorge Glass esperan por la formulación de cargos de fiscalía por un supuesto lavado de activos. En Carlos Acoto, 24 horas. Muchas gracias, Carlitos. De veras, este testimonio que nos ha permitido trasladar o recordarle al público redondea, digamos, todo lo que el esfuerzo que estamos haciendo por unir testimonios y por reflejar o encontrarnos con la verdad. Entonces, continuemos con el respetable abogado Javier Castro. ¿Cuál sería la pregunta, Marlon, que después de su tertulia, ahora con la visita a Miami, se impone formularle? Bueno, al doctor Castro la pregunta indispensable creo que es ¿qué le corresponde de aquí en adelante hacer a la Fiscalía? Porque ya el anterior fiscal César Suárez había prácticamente librado de responsabilidad al señor Topic y a su hijo del caso de lavado de activos. La pregunta es, ¿hay posibilidad de que la nueva fiscal a cargo cambie este dictamen, Javier, y proceda a actuar ya en base a los documentos que ustedes le han hecho llegar? Por supuesto que sí, Marlon. La nueva fiscal recibió ya los documentos, que es algo que César Suárez se había negado a hacer, y ella ha decidido continuar con la investigación. Ya nos está notificando a nosotros, lo cual es totalmente lógico. No es que estamos aquí presionando a la fiscalía ni nada. O sea, obviamente que hemos presionado a Suárez Pillay porque se estaba haciendo el tonto, ¿no? Para darle impunidad a Topic. Pero esta fiscal, pues, ya el día jueves que iban a hacer esa audiencia de formulación de cargos solamente contra Rivera, y eso ha quedado sin efecto. Y ella ha tomado, pues, las riendas de la investigación y está investigando, porque lo que hay que hacer es investigar.
no hay que precipitarse, o sea... Creo que pasó algo con la señal, Milton. Aló. Sí, estamos escuchándole. Siga adelante, digo, doctor. Cuidado con pensar, digamos, que esta fiscal mañana tiene que correr a formular cargos contra Topic por presión de la opinión pública. No, hay que dejarla que investigue, me explico. Porque ¿cómo puede una persona que hace 5 o 6 días hábiles está a cargo de una investigación ya tomar decisiones de esa naturaleza? Además que lo que el otro fiscal no había hecho era precisamente investigar. Entonces hay un file ahí que tiene que ser leído, tiene que ser analizado, y la fiscal tiene que darse cuenta qué otras cosas le faltan para tener un juicio, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que ahorita esta investigación sí está caminando como debería ser y que hay que darle tiempo pues a la fiscal que tenga su propio criterio formado. Javier, y tal vez cabe aquí la intervención de la unidad de análisis financiero que preside Diana Salazar, y lo digo porque esta unidad también ha participado en la investigación que se sigue, por ejemplo, contra el exministro Iván Espinel. Absolutamente que sí. La unidad de análisis financiero tiene que intervenir. Es parte por ley de los juicios de lavado de activos y las investigaciones de lavado de activos. Y acordémonos que Diana Salazar pues fue la fiscal, cuando era fiscal, que persiguió pues la verdad en el tema Odebrecht. Ella es la que puso pues en la cárcel a Glass y a Rivera y sabe por tanto los entramados de esta cuestión. Diana Salazar, yo también me reuní con Diana Salazar y le he ofrecido entregar toda la documentación, pero yo necesito una carta para formalizarlo, ¿no? Entonces yo estoy esperando que eso se dé y le entregaré también. ¿Qué le va a entregar a Diana? ¿Qué le va a entregar a mi paisana? Lo mismo, las 17.000 páginas de Merrill Lynch. Ajá. Porque ella tiene una oficina que es especializada, que tiene pues todas las herramientas que a lo mejor carece la fiscalía. Tiene todas las herramientas para atar cabos, ¿no? Para cruzar información, cuentas bancarias. O sea, seguramente, mire, yo no descarto porque ¿qué es el lavado de activos? O sea, ya está comprobado que los 16.1 millones de dólares que José Concecao Santos dijo que le había entregado a Ricardo Rivera, 16.1 fueron exactamente, no creo que sea una coincidencia, los 16.1 que Glory de Rivera le transfirió a Jan Topic a Miami, a Merrill Lynch. Y de ahí pasaron 14 a Telconet y 2 millones se repartieron. Entre Igor Crochin, Villacreces, funcionarios de Telconet, y se pagaron unas cuentas de Ricardo Rivera en el exterior para adquisición de equipos de televisión satelital. O sea, ya por ahí regresó algo de la coima a manos de Ricardo Rivera. El lavado de activos es precisamente eso. Usted mete pues plata sucia de coima dentro de una lavadora y sale lavada por otro lado. Entonces lo que hay que investigar es a dónde se fue esa plata. A lo mejor le regresó a Glass, a lo mejor pagó cuentas de Glass, a lo mejor pagó cuentas, o sea, sabemos ya efectivamente que pagó cuentas de Rivera. ¿A dónde fue a dar? A lo mejor fue a invertir en la fábrica de cable de fibra óptica que Glass y Topic inauguraron en Durán, y que es la fábrica de fibra óptica más grande de Latinoamérica. ¿Me explico? O sea, de eso precisamente se trata la investigación, de dar con los beneficiarios del dinero de las coimas y en qué se utilizó. ¿Y qué colige hasta este momento un observador de esta tertulia que queremos que sea muy activo también, el presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, el economista Jorge Rodríguez, que pasa a saludarle, doctor Javier? Bueno, yo paso a saludarles a todos quienes se encuentran aquí en la radio y adicionalmente quienes nos escuchan y al doctor Javier Castro. Y paso también a decirles que hoy día lo que es comunicación no es solamente lo que leemos o lo que oímos a través de los medios de comunicación. Tiene mucho que ver con lo que es redes sociales. El mundo en 10 años cambió sustancialmente. Y en las redes sociales... Cambió, pero peligrosamente también. Sí, no, yo creo que es bueno porque uno tiene que, manteniéndose en las redes sociales, es ver justamente cómo fluyen los distintos conceptos y adicionalmente hacia dónde van las tendencias de lo que cree la ciudadanía. En este caso, lastimosamente, la gente apegada posiblemente algunos, a la costumbre, creen que se trata de un tema de divorcio. O sea, se vendió la idea en las redes
y dicen es cómo puede ser posible que a mi hermoso ex vicepresidente que se encuentra en la cárcel 4, pobrecito, le estén tratando de iniciar una acción judicial que tiene vinculación solamente a un divorcio. Este tema hay que desvincularlo. Una cosa es el divorcio, otra cosa es el lavado de activos, otra cosa son las coimas que se recibieron y otra cosa son evidentemente el monto de contratos que se tuvo alrededor justamente de este tipo de comunicaciones. Entonces, yo creo que hay que trabajar de manera directa. Lo que me preocupa adicionalmente es que todo ese tipo de casos se demoran demasiado tiempo. Ustedes están recién comenzando con el caso Topic. Solo tenemos casos de 3 años que hasta la fecha no pasan de la fase de investigación previa. Y lógicamente el proceso posterior, hasta que entre a juicio, hasta que se haga el llamado correspondiente a la toma de declaraciones de testigos, de los declarantes, esto nos vamos a demorar demasiado tiempo. Entonces, cuando comenzamos a hablar hasta de devolución... que se acabe el periodo del presidente Moreno, si él es el más optimista en que puede dejar más o menos abierta una compuerta que ha estado totalmente cerrada para la opinión pública. Queriendo nosotros el tener la recuperación de dinero, este tipo de temas no pueden demorarse demasiado tiempo. Ya, pero el liderazgo del presidente lo estoy aludiendo de alguna manera. ¿En qué consistiría? No, el liderazgo del presidente es que está perurgiendo a las autoridades que son de otras funciones para efectos de que den velocidad al tema de lo que es recuperación de dinero. Y yo decía en un Twitter alrededor de este tema, es que justamente aquí está una de las madejas en donde tenemos la punta del ovillo. En esa punta del ovillo podemos ingresar ya para establecer cierto tipo de recuperaciones. Pero si queremos recuperar, suponiendo en que el fiscal... Hay plata que está botada este momento. Así es. Suponiendo que César Suárez ya está a un lado y que hay una nueva fiscal en este caso, hasta que le dé el camino correspondiente, pasará lo que usted acaba de decir. Posiblemente se acabe el gobierno de Lenín Moreno y recién tengamos una resolución por parte de los jueces correspondientes. Si es que eso pasa... Es que son jueces de ellos. Pero imagínense, si eso pasa... Diga lo que diga la presidenta de la Corte. Después tenemos que pasar a los abogados internacionales. Porque una vez que haya la sentencia en el Ecuador en donde diga hay responsabilidad penal y tenemos que establecer los decomisos correspondientes, ese rato recién podemos acceder, y en este caso, Alfredo, esto es importante dentro de la parte legal, recién podemos acceder a las autoridades internacionales para efectos de, a través de la colaboración internacional y de estudios jurídicos que conozcan la legislación de cada uno de los países, podamos hacer la recuperación. Si es que aquí nos demoramos 2, 3, 4 años, a nivel internacional también se demora 2, 3, ¿Qué le diría usted 4 años. A la presidenta de la Corte cuando manifestaba molesta lo siguiente? Demandamos el respeto a los derechos constitucionales que también protegen a los jueces, a su dignidad, a su honra y buen nombre, que por imputaciones genéricas vertidas a través de los medios de comunicación se pretende afectar. De existir actos de corrupción, insistimos una vez más, se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso. Economista. Yo creo que tiene razón. Yo creo que todas las cosas tienen que hacerse con demostraciones fehacientes, no solamente trabajando a través de lo que es redes o también de sitios web, como existen aquí en el Ecuador, en donde se dice no siempre la verdad y hay intereses creados, porque hay financistas atrás también de esos periodistas, claro, en donde movilizan justamente dinero para efectos de que ataquen a determinadas personas. Pero hay jueces y hay jueces. Ya, pero hablando de jueces, yo le digo no podemos generalizar y pensar que todos los jueces son rateros. No es cierto. Existen jueces... Son corruptos, quiere decir. Existen jueces que son honestos. Y hay un montón de jueces que son corruptos. Entonces, el cambio de la justicia exige el ponerle un poco de empuje al tema este. El día de mañana a las 3 de la tarde tenemos reunión en esta mesa de esa tripartita con la Fiscalía y con la UAFE para efectos de establecer cuáles son los casos que se encuentran paralizados con el tema de corrupción en la Fiscalía. ¿Cuál debería ser el camino para darle velocidad para que camine esto y pase directamente a la Corte Nacional? Y estamos pidiendo conjuntamente con el fiscal
el que podamos contar con fiscales anticorrupción que trabajen directamente con nosotros. Yeah. Y en donde tomar justamente aquellos casos, como este, por ejemplo, en donde hagamos la supervisión, aparte de la fiscal que está en este momento encargada del caso Topic, tiene que haber un fiscal que haga también la supervisión correspondiente para efectos de darle velocidad. Porque no podemos pasar 2, 3 años solamente en el proceso de investigación y adicionalmente pensando en que sí, lo que dicen en las redes este rato, este es un juicio de divorcio en donde le están involucrando al pobrecito ex vicepresidente. Doctor Corral, como ex Contralor General del Estado, que representa nuestro pensamiento libre, nuestra indignación y también nuestra curiosidad legal, que es distinta a la curiosidad especulativa. Un hombre de derecho como usted, ¿qué le preguntaría a Javier Castro, que nos está escuchando y que viene con suficientes provisiones de encuentros con documentación que seguramente a usted le da la vuelta a la cabeza de qué puede tener el doctor Castro como testimonios más fortalecidos con la indagación de última hora que ha hecho en el estado de la Florida? Bueno, en primer lugar, un saludo al doctor Castro, y yo podría decir que persista en su empeño de buscar la verdad. Si él ya la ha encontrado, estupendo, pero tiene también que mantener su actitud ponderada y seria en la fiscalía y en los estamentos judiciales ¿Por qué esta última recomendación, doctor? Para que pueda sostener las tesis que él las sostiene en base a la investigación que ha realizado y en base a la documentación que él afirma tenerla y haberla presentado ya a la Fiscalía. Estamos frente a una investigación de hechos corruptos. No es fácil hacerlo, hay que reconocer. Sobre todo los corruptos poderosos se dan formas y mañas mediante las cuales quieren esconder los actos de corrupción en los que han incurrido y, por supuesto, los resultados de esos actos y hechos de corrupción, que es el dinero mal habido. Entonces, hay que recalcar en la enorme responsabilidad que tiene la función judicial ecuatoriana a través del órgano acusador, investigador, primero investigador y luego acusador, que es la Fiscalía, y luego de los jueces respectivos, que son los que tienen que tramitar los procesos y dictar las sentencias correspondientes. Que estos estamentos de la función judicial, si bien tienen que respetar el derecho de defensa que tiene ciudadano, que tiene todo ciudadano, tampoco permitan que hayan maniobras dilatorias eternas por parte de determinados defensores que alegan inocencia absoluta de sus defendidos cuando todo el país sabe y conoce que son culpables y que se llevaron los recursos públicos por los cuales tienen que responder. Por eso yo me permito insistir, Gonzalo, que en todas las reformas legales que se están tratando ahora en la Asamblea enviadas por el presidente de la República se incluya un solo artículo en el Código Penal que diga que la pena privativa de la libertad no se extinguirá aunque se haya cumplido el tiempo señalado, mientras no haya la restitución o devolución de los valores que la propia sentencia ha ordenado que sean restituidos al Estado. La empresa china inversora de Telconet, esta me parece que es una interrogante muy súper importante, diría yo, de Marlon Puertas a su persona, doctor Javier. La empresa china inversora de Telconet y del cable submarino le preguntó a usted, ¿era solamente una fachada? Usted le responde, totalmente una fachada, pues. ¿Y quién es el dueño entonces de la empresa china inversionista? ¿Qué le contestó usted, señor doctor Castro? Bueno, el dueño es Ricardo Rivera, pues. El dueño es Ricardo Rivera. Eso quedó ya juzgado en el juicio de asociación ilícita. Ah, ya quedó juzgado.
Claro, en la sentencia de asociación ilícita ya quedó en los alegatos precisado de la aquello. Fiscalía, claro, eso está confirmado. Por eso es que ahorita podemos hablar libremente de que esos 16 millones de dólares que vinieron de Glory es dinero de coimas, recibidas por Rivera, de Odebrecht. ¿Cómo, O sea, eso cómo está estaba claro ya. instalada en 2 continentes la empresa Glory y qué buscaban simular o disimular? Mire, hace tiempo yo conocí, a mí me tocó ser el abogado del AGD en el caso de Banco Unión. En esa época pues fue un caso muy sonado porque el gerente de Banco Unión era el cuñado del presidente de la República en funciones. Y ahí el tema de ese banco es que había abierto cuentas, habían 2 Banco Unión, habían clonado a Banco Unión y habían puesto en un paraíso fiscal otro Banco Unión. Entonces, cuando usted depositaba, invertía en Banco Unión Guayaquil, le decían, hágame la transferencia de esta cuenta. Y esa cuenta no era del Banco Unión Ecuador, sino del clonado. Por eso es que Topic clona a Glory. ¿Ya? O sea, ese es un truco, digamos, ya viejo, que se lo hizo pues desde la época bancaria. O sea, ¿por qué Rivera incorpora Glory en Islas Marshall y Topic incorpora otra Glory? Tienen una pequeña diferencia después en el nombre, pero las dos son Glory, digamos, el nombre propio, en Florida, porque la tenían clonada. Entonces allí ellos pueden pues jugar con las cuentas de Glory en distintas jurisdicciones, ¿no? Seguramente van a haber cuentas de la Glory clonada, la de Florida. Y seguramente ahí también habrán movido dinero, porque basta con que Topic diga que no es verdad para que sea verdad. Y eso también tiene que ser investigado. ¿Y por qué el fiscal César Suárez no le pidió digamos, a Islas Marshall más investigación, más testimonios o más realidades financieras que predominaban en Islas Marshall? ¿Esa información todavía la debe entregar o ya es de conocimiento del fiscal Suárez? Pues bueno, Suárez porque estaba contratado para no investigar. Ya. O sea, pura corrupción. Eso le toca hacer ahora si es que no está hecho, porque yo todavía no tengo acceso a la investigación. Es probable que ya esté hecho, me explico. Y eso sí ya es algo que no se puede hablar públicamente, ni así yo siquiera lo podría ¿Y sabe decir, de este particular respecto a las características de César Suárez, el actual señor fiscal general de la República? Me imagino que sí, porque si no, no lo hubiera cambiado. Yo creo que fue obvio que César Suárez estaba jugando a la impunidad de Topic. Y mire, hay 2 cosas que yo he pedido, que yo le pedí a César Suárez y que están en los escritos de la investigación. Y la una es que manden una asistencia penal a Islas Marshall para que diga Islas Marshall quién es el beneficiary owner, dicen los gringos, ¿no? O sea, quién es el propietario beneficiario al final, porque ninguna compañía se incorpora en ningún lugar del mundo sin saber quién es el beneficiario final. Tienen que hablar los abogados, tienen que hablar los agentes residentes, tienen que hablar los registros públicos en Islas Marshall. Y lo mismo he pedido que se indague con China, la cuenta de China de Glory. ¿Ya? Tomislav Topic acaba de irse a China de nuevo. O sea, Tomislav Topic está que corre a China, regresa de China. Tomislav Topic es un hombre muy importante porque él es el que guarda el dinero, los otros están presos. Él es el que fondea la defensa. Los otros son 2. ¿Y quiénes son? Los otros son Glass y Rivera, pues. Y quizá alguien más. O sea, a mí no me extrañaría que... Acabo de ver en contacto directo a Fernando Villavicencio, hablando de la relación entre las coimas de Odebrecht y Rafael Correa Delgado. Acabo de ver que él se reunió con Lula. O sea, acabo de ver porque Fernando Villavicencio en la televisión enseñó los correos electrónicos de las reuniones entre Lula, el presidente electo Rafael Correa, sí, en el año 2006 o 2007, antes de que acá vino al Palacio Lula. Y eso fue en Brasil. Y se reunieron con Marcelo Odebrecht. Cuando fueron con el avión nuevo. Se reunieron con Marcelo Odebrecht. O sea, Rivera se reunió con Marcelo Odebrecht. Entonces, mire, toda esta gente tiene mucho dinero, porque a este país lo saquearon. Lo saquearon. El otro día el secretario general de la presidencia hablaba de $30,000 millones. Si
toda esa gente que tiene esa plata pone el 1%, licenciado Rosero, pasa el sombrero y ponen el 1% de lo robado, estamos hablando de 300 millones de dólares para comprar jueces, fiscales y de todo en este país. Entonces, usted ve que Rivera Glass y Topic son la misma cuestión, porque todos están defendidos por el mismo grupo de abogados, ¿ya? Este tema del testamento, por ejemplo, la orden que sacó Topic para que la señora no difunda el testamento, el abogado de Topic era Aníbal Quinde, que ahorita defiende a Ricardo Rivera en el juicio penal, ¿ya? ¿Quién está defendiendo ahorita a Topic en el juicio de lavado de activos? Aparte de Jorge Zavala Egas. Está defendiéndolo Gladys Terán y Julio Vasco, que son socios. En Quito se sabe eso de ahí. ¿Y a quién más defiende Julio Vasco? A Carlos Poli. ¿Ya? Yo lo que veo aquí, o sea, el peligro que corre el país, no solamente es que no se investigue y que salgan estas personas. Yo lo que veo es que estas personas tienen el suficiente poder económico para cotizar cargos en los nuevos organismos. Qué susto que vayan a poner fiscal general. Qué susto que vayan a poner miembros del Consejo de la Judicatura. Y lo digo yo por el nombre de Gladys Terán, porque Gladys Terán hace un par de semanas estaba sonando que iba a ir en la terna de la Corte Suprema y en la terna de la fiscal para el Consejo de la Judicatura definitivo. Tengamos mucho cuidado con eso. Con Gladys Terán. Tengamos mucho cuidado. Gladys Terán. Ahorita defensora de Topic. Y ella es una jueza correísta, pues que sirvió al gobierno de Correa y a la dictadura durante 6 o 7 años en la Corte Nacional de Justicia. O sea, cuidado vemos esos nombres en las ternas para las nuevas autoridades. Porque ahí sí, pues, hay que salir corriendo, ¿no? O sea, el Consejo de la Judicatura, acordémonos, es el que pone y saca jueces, el que pone y saca fiscales. Si llegan a controlar ese nivel de autoridades, entonces ahí sí que no va a haber nunca más ninguna investigación y no va a haber ningún preso. Marlon. Bueno, la relación que ha hecho el doctor Castro de los vínculos, lo dice todo. Así es, lo dice todo y la verdad me ha dejado un poco estupefacto. Pero esperemos que finalmente una cosa de estas no se concrete, sino que más bien el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura encargados ahora de este proceso, pues actúen con seriedad. No sé qué diga el economista Rodríguez, que también se quedó pasmado. No, yo no me quedo ya conocí aparte, dice. Sí, no, a mí yo sigo con el problema. ¿Quién es el dueño de Topic? ¿Quién es el dueño de Glory? Bueno, pero esa es una pregunta obvia, pues. Yo sé que lo hemos dicho varias veces. Si repetir exactamente de que quién manejó todo el tema de lo que es comunicaciones es el tío y el sobrino. El sobrino con mayor vinculación con lo que es las finanzas internacionales. Porque quien manejaba realmente la fórmula de hacer las cosas a nivel internacional fue Jorge Glass. Y lógicamente utilizando al tío, un tío que le dio trabajo y le dio la posibilidad de hacer cosas en lo que es la Correa televisión. les decía, hagan nomás ustedes, no, es que, a mí no me metan en esto. Es que o al contrario, él exigía reportes permanentes de cómo estaban actuando. Usted ha hecho, hagamos el cálculo de la gente que vino al juicio, a la audiencia del caso de Fernando Valda. ¿Cuántas personas vinieron de afuera, contratadas por Correa? ¿Cuánto cuestan? Son 5 días que van a estar aquí, se van a mediodía del día viernes. El costo del abogado principal no debe estar menos de 650 euros por hora. Eso hay que multiplicar por las horas que ha venido acá al Ecuador. Tenemos que calcular hotel, tenemos que calcular el transporte. Estamos haciendo ese cálculo, estableciendo. Entonces, preguntémonos, pero es que es una cosa obvia. ¿Cómo es que nos ven la cara a todos los ecuatorianos? Y pensamos en que esta gente es solamente por amor al expresidente que viene al Ecuador a hacer una defensa de esa naturaleza. Entonces, tenemos que considerar también el tema de viajes. O sea, ¿cómo pueden gastar a nivel internacional el volumen que están manejando con los viajes, con las defensas? Vi también en las redes sociales
un video en donde el ex canciller del Ecuador, ese joven que era de nacionalidad inglesa y francesa, hace una presentación en Naciones Unidas defendiendo justamente a Correa y estableciendo de que la justicia en el Ecuador no sirve para nada. Cierto es, no sirve para nada, pero hoy día están utilizando lo que ellos hicieron con anticipación, con 10 años, para decir que en el Ecuador no funciona la justicia. Entonces, lastimosamente no hay un poder de digerimiento de lo que es la información a nivel internacional y estamos acostumbrados solamente a ver hasta las narices. No nos damos cuenta que atrás de las narices existen otro tipo de realidades que lógicamente nos pueden descubrir lo que ha pasado durante los 10 años anteriores. Son 35.000 millones de dólares que posiblemente recuperemos 2, 3, 4, 5 mil millones de dólares, ya sería un absoluto éxito. Pero como está la justicia en las actuales circunstancias, cuando sabemos que pueden venir candidatos como esta doctora que acaban de dar el nombre este rato, pues el país no va a cambiar. Necesitamos incluso que la ciudadanía en sí mismo establezca ese tipo de informaciones, para efectos de que no dejarles a quienes tienen el poder en este momento para designar a jueces, a miembros del Consejo de la Judicatura, a miembros del Consejo Electoral, en definitiva, el podamos decirles cuáles son los nombres y cuáles son sus problemas para efectos de evitar que ser nuevamente caer en manos de las mismas personas que manejaron el Ecuador durante 10 años. El abogado de Topic, el doctor Jorge Zavala Egas, dice que el cable submarino costó 300 millones y que aquí se está hablando de una cantidad menor, 16 millones. Punto 1. De su trabajo indagatorio o de investigación periodística, Marlon, ¿dónde entra el dinero que Topic devolvió a la fiscalía? Usted le pregunta los 2 millones, sí. ¿Qué le contestó, doctor Javier? ¿Los 2 millones? Sí. ¿Los que devolvió de la fiscalía? Sí. Bueno, no se sabe, porque él mismo dijo, Topic mismo dijo que él no sabía de dónde le había venido esa plata, que la había tenido ahí 7 añitos y que la devolvió porque puede ser de dudosa procedencia. ¿Qué dudosa procedencia? Los 16 millones no son de dudosa procedencia, son de procedencia cierta y legítima. Lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es meter a la superintendencia de compañías, porque eso sí le toca al gobierno, meter a la superintendencia de compañías en Telconet, intervenir Telconet. Ya sabemos que ahí hay 16 millones de dólares de coimas. Y suspender a los 2 representantes legales de la empresa, que son el padre y el hijo Topic, para que no sigan utilizando esa empresa para fondear la defensa de los que están presos. ¿Me explico? O sea, esa empresa tiene que ser tiene que ser neutralizada. Mientras no se neutralice esa compañía a través de una intervención de la superintendencia y no se la limpie, ¿me explico? Y no se recuperen de ahí por lo menos los 16 millones que ya están totalmente demostrados. Vamos a seguir sufriendo en el país de todas estas cosas. Y a lo mejor cotizan y meten autoridades. Eso es algo que yo vengo diciendo. El señor secretario de la Administración, lo primero que debe decirle en los próximos minutos al señor presidente, ¿qué sería respecto a lo que está comentando? Más esta otra interrogante que le formula Jorge Rodríguez, doctor Javier. Sí, yo le formulo al país, le formulo a la presidencia de la República. Enviaron el proyecto de ley de lucha contra la corrupción a la Asamblea, en donde solamente es, en definitiva, lo que significa la ley del arrepentido. O sea, no hay modificaciones fundamentales a las demás leyes. Si es que trabajamos sin hacer modificación al Código Penal. A mí me da tristeza porque el tener penas de 5 o 6 años y que puedan ser disminuidas por varias circunstancias. Claro, ya mismo salen libres. Entonces, esto es ridículo, pues. Entonces, la verdadera lucha contra la corrupción es estableciendo reformas a 7 leyes que hay que hacerlo. Y si es que no hacemos esas modificaciones a 7 leyes, entra el Código Penal. Ese es el liderazgo que nos hace falta de parte del presidente Moreno, que puede mover esas fichas para que se pueda legislar al tenor de las nuevas necesidades de justicia.
que tiene el país. Así es. Entonces, si no hacemos esos cambios, todo lo que estamos hablando aquí, pues es nadie bonito. más puede comandar ese esfuerzo. Y usted tendrá los mismos invitados el próximo año y el próximo año, y diremos exactamente lo mismo. No habemos cambiado en básicamente nada, Gonzalo. Sí, así es. Entonces, doctor Javier, está bien pedido esto, pero dígnese escucharle al doctor Alfredo Corral algunas precisiones sobre todo lo que hemos revelado esta mañana. Precisamente sobre lo que acaba de decir Jorge, de que las penas contempladas en el Código Penal son, yo diría, hasta ridículas, porque son de apenas 1, 2, 3, 5 años por haber destinado los recursos públicos. Es evidente que esa prisión va a ser cumplida inclusive con beneplácito por quienes están forrados de dinero y que no les importa permanecer en la cárcel 1, 2 o 3 años si después salen con sus bolsillos llenos a gastar los recursos públicos que robaron al pueblo ecuatoriano. Por eso yo sugiero e insisto que no salga de la cárcel el corrupto mientras no devuelva lo que robó al Estado. Y me adhiero yo a esa. Es una reforma muy simple, con un solo artículo que debe ser insertado en el Código Penal, que establezca esta reforma que implica no sale de la cárcel el que ha sido condenado por delitos de corrupción mientras no devuelva al Estado los recursos que lo robó. Esa sería una reforma fundamental que en algo modificaría la escasez de penas o la ínfima condena que ahora existe, porque además de las condenas, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente Glass de 5 años, hay rebajas por buena conducta, hay rebajas previstas en la propia ley que quedan prácticamente en la mitad o menos. Entonces es una burla a la justicia el que inclusive estando preso poco tiempo, después se vanagloría y se burle de todo el pueblo ecuatoriano utilizando los recursos que a ese pueblo le robó. ¿Cómo le parece, Javier? Sí, yo estoy de acuerdo, me parece brutal esa reforma, ¿no? Que no salgan mientras no paguen, mientras no devuelvan. Y otra cosa, el tema, mire, yo me formé, yo tengo 2 mentores en la vida profesional de abogado, que son Nicolás Parducci Siacaluga y Héctor Romero Parducci. Y el doctor Nicolás Parducci, yo trabajé con ellos desde los 18 años. Y el doctor Nicolás Parducci tiene, y ha escrito varias veces en El Universo en su columna, un tema, que es despenalizar totalmente el cohecho activo. O sea, no por una vez como lo está proponiendo ahorita el presidente de la República. O sea, el que se arrepiente de haber cohechado. Nadie cohecha si es que no le exigen. Yo nunca he visto a alguien, o sea, por más corrupto que sea el medio. O sea, ¿por qué va alguien a entregar dinero de su propio bolsillo para tener un contrato? O sea, cuando el contrato sale más barato para todos. Al despenalizar el cohecho activo, o sea, el cohecho del que da, va a desaparecer, porque el que recibe va a desconfiar del que da. Me explico, ya no van a ser los primos, los ñaños, los compadres, ya se acaban los compadritos, porque se genera la desconfianza entre ellos. Eso también es una reforma muy importante que yo estoy totalmente de acuerdo que se haga. Y es una tesis del doctor Nicolás Parducci de hace 30 años. Usted era estudiante de secundaria, seguramente. Bueno, yo tengo 52, yo ya estaba estudiando leyes hace... Ya estaba en la jurisprudencia. Sí, ya estaba trabajando. Marlon. Bueno, son importantes reformas. Espero que sean consideradas ahora que justamente está el presidente impulsando una ley anticorrupción por propia iniciativa, pero que se tome al toro por los cuernos en realidad, ¿no? O sea, lo de fondo es esto. Lo de fondo es no seguir pregonando que no existen pruebas suficientes para que quien esté preso, para que ya no le sigan llevando mariachis a celebrarle cumpleaños como que fuera viva el santo, decía Rafael Correa. Claro. A viva voz, ¿no? Viva el santo, hablando de Jorge Glass. O sea, no hay cómo decirle santo a quien no ha sido tan santo, pues. Entonces, pero ya con hechos concretos, o sea, ya demostrando efectivamente dónde está la plata. Está la punta del ovillo, están las pistas para poder seguir investigando, pero también ya es hora de que la Fiscalía, que la UAFE tomen cartas en el asunto, en serio, la Superintendencia de Compañías. Algunas oficinas han sido mencionadas hoy aquí que deben tomar acciones concretas, Gonzalo.
Bueno, doctor Javier, ¿cómo quedamos entonces? Así le pregunta la gente. ¿Cómo quedamos? Nos pregunta la gente. ¿Qué hacer, doctor Javier Castro? Su esfuerzo ha sido complementado con alguna información que no conozcamos hasta este momento que usted ha reclutado en Miami. Y si puede ofrecernos, ¿qué mejor? Lo más importante, el testamento y, ¿qué? Pues 17.000 páginas de... Sí. Una cosa más también estamos peleando ahorita. Estamos peleando una cosa más en Miami que tenemos pendiente. Y es que yo pienso que se va a dar muy pronto. Y es la apertura de las cuentas de Telconet, de Jan Topic y de Tomislav Topic en otro banco, en Terrabank. Terrabank es un banco que opera en Miami y que Topic se está oponiendo ferozmente a que se abran esas cuentas, así como se opuso en Miami que se abran las cuentas del Merrill Lynch. ¿Y este dato le dio la viuda? ¿Su defendida? No, pues yo mismo soy el que coordina la defensa en Miami con los abogados de ella allá en Estados Unidos, ¿no? Con Albert Caruana. ¿Qué más sabe la señora que nosotros no conozcamos? Tal vez usted sí. Bueno, por ejemplo, sobre la Topic relación entre Rivera y la Topic. relación entre Rivera, Glass y Topic es una relación muy antigua, ¿no? O sea, Rivera y Glass. ¿Cómo nace esa amistad? Hace 25 años. La Politécnica. Son ingenieros los dos, ¿no? Ellos son, pues, Rivera y Glass son amigos de Topic de infancia, de toda la vida, digamos, ¿no? O sea, ambos estuvieron en el matrimonio Topic Verduga hace 25 años. Topic ha viajado con Ricardo Rivera a Hong Kong. En Hong Kong es donde está supuestamente otra cuenta también en el HSBC de Glory, ¿no? O de alguna... Pero eso está a nombre entiendo, de Rivera. Pero Rivera... ¿La de Shanghái, diste? ¿Del Banco de Shanghái? La que está demostrado en este caso, los 16.1 millones de dólares de Odebrecht, son del banco Shanghai Pudong Bank, Development Bank en Shanghái. Pero en esa denuncia que hizo pública Andrés Páez, acuérdese, que habían 22 y pico millones, o sea, había más que 16. Y se hablaba también del HSBC en Hong Kong. Y todas eran cuentas de Glory que manejaba Rivera. O sea, ahí se decía en esa época eran las coimas de las hidroeléctricas. Esa es una investigación para la que yo no voy a tener ningún chance de tener acceso, porque mientras no haya llegado la plata a Miami, pues yo no me entero. Claro. Marlon, ¿qué concluimos hasta este momento? Bueno, que queda todavía muchísimo por investigar y como mencionó hace un momento Jorge Rodríguez, de lo que preocupa es el tiempo, la demora, la parsimonia con la que actúan las autoridades. Hay tantas asistencias penales. ¿Qué le sugerimos al señor fiscal general? Yo creo mucho. Bueno, que les ponga el acelerador a fondo a los fiscales subalternos que tiene a cargo. ¿Está milanado, Paul? No lo sé. Empezó bien, ¿no? Creo que el inicio de la tarea del fiscal general fue bastante bueno, pero en cambio viene pasando los meses y no se ven acciones concretas. Entonces, ese asunto desespera también de Dianita, ¿no? Su paisana y mi paisana. Bueno, Diana Salazar también cumple una función Está avanzando, pero no se sale está nada asesorando. todavía. Entiendo también que viajó hasta Ahorita Londres. está en el exterior. Hasta Londres para capacitarse, para pedir la experiencia de países que están mucho más avanzados en esa materia que nosotros. Y está bien, bien que lo haga. O sea, ahí se aprende procesos. Yo también confío en la voluntad que tiene Diana Salazar de seguir adelante con ese tipo de investigaciones. Pero aquí está. Viene la próxima semana. Aquí está. Esta mañana, ¿no? Aquí están las pistas. Aquí está la punta del ovillo que hay que ir desenredando, Gonzalo. Sí, nos comunicamos con ella precisamente a la gran isla europea. Y ella nos dice que viene la próxima semana y que trae material para comentarlo. Qué bueno. Sí. En línea está Andrés Páez. Usted referían a Andrés un acerto que nos resulta muy significativo que lo recuerde el ex candidato a la vicepresidencia de la República. También conocedor de este tema, ha ejercitado un seguimiento más o menos paralelo a los esfuerzos que han hecho en otras plataformas. Ustedes, Marlon, ¿qué
¿Qué recordaba de Andrés Páez? Bueno, Andrés Páez fue a inicios del año 2015, si mal no me equivoco, que fue que presentó la primera lista de transferencias bancarias. Me acuerdo que fue el mes de enero, estaba comenzando el año. ¿Y ahí qué decían? Bueno, había cuentas a nombre de Ricardo Rivera y transferencias por un total de 22 millones y pico de dólares. En ese momento, y había ahí, se le desestimó, porque era una copia un poco difusa. No estaba muy clara la transcripción de las cuentas ni de los destinos de esas cuentas. Y recuerdo que sencillamente esa revelación fue desestimada por un error. Y ahí Andrés va a recordar que en vez de las Islas Marshall decías las Islas Mazor. Y por eso, sencillamente, por ese detalle, fue motivo de burlas, hasta de de desprecio, burlas. así es, cuando en realidad la información que contenía era muy valiosa. Así que Andrés, que me está escuchando, seguramente recuerda ese capítulo, pero realmente ¿cómo fue ese hace 3 episodio, años. Andresito? Sí, Gonzalo, buenos días. Un saludo a que Javier Castro también está en línea. Así es, le está escuchando en Guayaquil. Precisamente el día 6 de enero del año 2015, yo presenté ese listado con las transferencias, el número de las transferencias, del nombre del banco y además los beneficiarios de las transferencias. Ahí en ese listado efectivamente se provocó un involuntario error de transcripción de la persona que estaba trasladándome esa información. No dominaba el idioma inglés y en lugar de Marshalls puso Mazor, pero era un error insustancial frente a la información tan importante que consta y que además quiero decir que esa información está plenamente vigente, porque si se investiga en esos bancos y en esas cuentas, efectivamente se va a determinar de que ese dinero pasó al menos por esas cuentas si es que todavía no está allí, y por lo tanto creo que es un indicio de la ruta del dinero que debería ser retomado, sobre todo porque ahí también se menciona de forma expresa a Rivera, se menciona al doctor Pepe Icaza, que era el abogado de Rivera, y también a uno de los hijos del doctor Icaza. Pero además quisiera añadir algo que es tremendamente importante. ¿Cómo es posible que Televisión Satelital siga operando como si no pasara nada? ¿Cómo es posible que debajo del radar siga volando el señor Luis Calle, que es el apoderado de todas las empresas de Rivera y que maneja gran parte de la fortuna de Rivera y que administra los bienes de Rivera? ¿Cómo es posible que los dos hijos, uno varón y una mujer de Rivera, todavía no hayan sido encausados, a pesar de que existen cuantiosas cantidades de dinero a su nombre, especialmente en el sistema bancario de los Estados Unidos? ¿De cuánto estamos hablando? Millones de dólares, Gonzalo, son incuantificables las ganancias. Pero ¿por qué hago este señalamiento? Porque todas estas personas que menciono están vinculadas no solamente con Ricardo Rivera, sino también que están vinculadas con las operaciones de Jorge Glass, porque no nos olvidemos que aparte del vínculo de familia existente entre Ricardo Rivera y Jorge Glass, existía un vínculo comercial. Yo presenté y tengo en mi poder los documentos que revelan cómo Jorge Glass en varias ocasiones y en varias empresas de Ricardo Rivera funge o bien como gerente general o bien como presidente de esas empresas. Es decir, también hubo una relación de orden comercial o mercantil entre Jorge Glass y Ricardo Rivera. Y es obvio de que las empresas utilizadas en este entramado tampoco han sido objetadas, ni han sido analizadas en la cantidad de dinero que esas empresas traficaron durante años. Por eso yo, si bien no he escuchado la entrevista, yo sí quisiera exigir de las autoridades públicas que haya una investigación exhaustiva al señor Luis Calle. Recuerden este nombre, Luis Calle. Este nombre corresponde a la persona que todavía administra los bienes
de Ricardo Rivera. Vayan ustedes a ver los equipos de televisión satelital. Tengo en mi teléfono fotografías sobre la renovación reciente que se produjo en los equipos de televisión satelital en el mismo lugar donde un tiempo estuvo Ricardo Rivera con prisión domiciliaria. ¿Por qué no se ha hecho absolutamente nada respecto de esta persona que incluso tiene vinculaciones con la formulación de la tesis de grado de Jorge Glass? ¿Por qué no se hace nada con los dos hijos de Ricardo Rivera que siguen al mando de empresas y que siguen administrando cuantiosas cantidades de dinero? Es decir, aquí hay mucha gente volando debajo del radar. Y créame, Gonzalo, a mí sí verdaderamente no me satisface que el show montado por el fiscal Vaca, de que ya le vamos a enjuiciar a Glass, le enjuicien por asociación ilícita, cuando Glass debería estar enjuiciado por peculado, concusión, cohecho, lavado de activos, testaferrismo, entre otros delitos. Y con eso Glass tiene para 40 años en la cárcel. Ya mismo le aplican las rebajas y se irá sonriente a disfrutar la plata. Y por eso creo que nosotros debemos empeñarnos que tanto Glass como Rivera sean procesados por los delitos abominables, pero no solamente ellos, sino toda la gente que estuvo en el entorno de Glass y Rivera, entre ellos las personas que ha mencionado Javier Castro, y entre ellos también otros tantos colaboradores del gobierno de Correa, que tienen todavía muchas cuentas que rendir, y que resulta que viven en unas mansiones y pasan por las calles en sus carros de $200,000, casi pisándonos por encima, y resulta de que toda esa gente está gozando de la fortuna, y no pasa nada con ellos. Entonces no nos conformemos con que Glass esté preso y no juzguemos y no nos quejemos de que le celebren el cumpleaños. Lo que sí creo es que debemos indignarnos de que Glass no está siendo procesado por peculado, por concusión, por cohecho, por enriquecimiento ilícito, por delincuencia organizada, por testaferrismo, es decir, por los delitos abominables. Sus opiniones, doctor Javier Castro, de lo último. Estoy totalmente de acuerdo. Y le paso un dato adicional, porque no voy a repetir lo que dice Andrés, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Un dato adicional. Yo estuve en la Corte Suprema con Héctor Romero Parducci. El otro asesor de Héctor Romero era Alexis Mera. Yo estuve en la Corte Suprema cuando se juzgó a Bucarán. Y en el caso de la mochila escolar, peculado, a Bucarán se lo involucró en el caso por haber dictado la emergencia que permitió que Sandra Correa contrate la mochila. ¿Cuántas emergencias? O sea, ese es el precedente que hay que aplicarle a Rafael Correa, porque Rafael Correa declaró todas esas emergencias, que no tenían nada de emergencia, para que todos los de su banda contraten, pues, sin concurso, sin licitación, todos los miles de millones de dólares que se llevaron. O sea, a Bucarán se lo tuvo 20 años en Panamá por ese caso, por haber decretado la emergencia de la mochila escolar. Lo que pasa es que en esa época no había juzgamiento en ausencia y el peculado prescribía, acuérdense, prescribían el doble de la prescripción normal, o sea que era 10 años en esa época y por eso que Bucarán estuvo 20. Pero esa providencia es la que lo mantuvo, que no es una sentencia, porque no pudo juzgársela en ausencia. Pero ese es el mismo precedente jurisprudencial que hay que aplicarle a Rafael Correa. Y sé también que en la Contraloría, porque se ha sabido públicamente, se están llevando a cabo exámenes especiales a ciertas declaratorias de emergencia. Yo creo que ese es el camino para vincular a toda esta gente con todo lo que se llevaron. El señor Contralor trabaja en silencio y lo está haciendo bien. Me refiero al doctor Celi, su antecesor aquí, el respetable doctor Alfredo Corral. Comente el papel de la Contraloría de aquí para adelante. ¿Qué haría usted en el terno de Pablo Celi? Así de simple. Me parece que está actuando bien, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucha objetividad, con seriedad, con firmeza. Ya. Después de que ¿Pero tuvimos... está en la órbita global o...? En la órbita global, porque cada día vemos que salen informes de Contraloría. No se descuidan y en muchos casos con indicios de responsabilidad penal. Esto es importantísimo. Esos informes van a la Fiscalía y no pueden en la Fiscalía dormir el sueño de los justos,
Por ejemplo, tenemos los indicios señalados en el caso del demencial endeudamiento público, donde el expresidente de la República cambió las leyes que existían mediante decretos en forma intencional para endeudar al país más allá de lo que podía hacerlo. Así es. Cambió la forma de constituir el comité de deuda, eliminó al Banco Central y se puso solamente él, su ministro de Finanzas y el director de Planificación. Se pasó del porcentaje que le permite la Constitución. Por supuesto, la ley establecía como límite máximo el 40% del Producto Interno Bruto. Este llegó a 50%. Y en época de Correa, Ujú. solo hasta el año 2016, llegó al 70% Mire del usted, Producto me he Interno quedado Bruto, corto. porque el endeudamiento llegó a más o menos 70.000 millones de dólares. Entonces ahí incurrieron en infracciones de orden penal el expresidente y sus ministros, y eso la Contraloría señaló. Usted y refiere envió, a y Correa, envió a la, obviamente. por supuesto, y envió a la Fiscalía. Y recordemos de dónde proviene el regreso de Odebrecht al Ecuador. Fue de una reunión que mantuvo el expresidente Lula de Brasil, que hoy está preso y ya ha dejado de ser posible candidato a la presidencia de la República, el expresidente Chávez de Venezuela, que está en la tumba, y el expresidente Correa. Pactaron en Manaos el regreso de Odebrecht al Ecuador. Y ahí, cuando regresó Odebrecht, el contralor Pollitt eliminó todas las glosas que habían y le liberaron de todas las responsabilidades de carácter penal. Por eso yo aplaudo la actitud del ex asambleísta César Montúfar, al haber denunciado la existencia de delincuencia organizada en el régimen de Rafael Correa, porque obviamente no fue solo él fue el jefe de toda aquella pandilla de corruptos que conformaron el gobierno y que hoy están, como bien dijo Marlon hace un momentito, más campantes que Johnny Walker. Radio Democracia es verdad. Gracias a todos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión. Gracias por confiar en nosotros. En verano nos ocupamos de la